Ahí está. Ahí estamos grabando ya. Bueno, vamos a iniciar. La propuesta surgió porque José Luis y Elsa van a venir el 30 de octubre a la Argentina a dar un taller precioso acá a Córdoba. Van a ir a varias partes de América, pero a Córdoba vienen el 30 de octubre. Y entonces, bueno, esta iniciativa de poder hablar con ellos sobre este hermoso taller que traen, pero además darle este enfoque que le queríamos dar, ¿no es cierto? De lo cual dijimos, perdón que por ahí me vaya interrumpiendo, es que voy aceptando a la gente, ¿eh? Ahí No está. te preocupes, al contrario, agradecidos. Nosotros a ustedes. Bueno, así que se vienen a recorrer todo, porque veo que tienen Uruguay, tienen Chile, tienen Argentina, a toda América se vinieron. Bueno, falta el Paraguay, que no lo mentaste. Porque aún Bueno. es público. Estamos en ello, bueno, pero ir vamos a ir. Entonces, Sí. Algo surgirá. Muy bien, completo lo van a hacer. Hombre, el cono sur. El cono es que sur. Venir a Argentina y no estar por lo menos un mes o dos, sí. No tiene sentido. Y con eso no recorres más que un cachito, porque vuestro país es tan grande, con tantas conciencias y tantas personalidades, que uno puede estar 6 meses y decir que visitó Argentina solo. Sí, tal cual. Sí, nosotros también. Nos lleva tiempo recorrer nuestro país. Muy bonito, muy bonito. Bueno, y esto que se dice, ¿no? En el cono sur, donde está naciendo esta semilla, ¿sí? De la nueva humanidad. Así que, bueno, cada vez somos más y cada vez hay más conciencia, ¿no? Más masa crítica, buscando muchos porqués y buscando respuestas a muchas cosas que nos pasan, ¿no? La Argentina es un país que tiene muy ricos sus suelos, muy rica su cultura, muy rico todo lo que tiene, conciencias cada vez más despiertas, ¿sí? Tenemos resiliencia, somos un país con mucha resiliencia ante los diferentes sistemas que tenemos, ¿no? De políticos y demás. Así que bueno, nada, contenta de que podamos hacer este vivo, contento de que podamos darle un poco de luz a estos temas que son tan importantes como hablábamos recién, esto que se mezclan un montón de conceptos y ampliar conciencia, ¿no? Yo, por lo menos en el camino que hago, poquito o mucho, siempre busco ampliar conciencia. Que así como yo arranqué hace muchos años preguntándome el porqué de muchas cosas, tratando de entender por qué me sucedían algunas cosas o por qué sucedían algunas cosas, qué había más allá de todo esto, ¿no? Y uno empieza a desagregar este camino, este andar que va haciendo en forma individual, y ahí es donde encuentra un montón de ramas, pero todas nos llevan al mismo lugar, ¿no? Evolucionar en conciencia. Y bueno, y son como diferentes aristas, el linaje, bueno, todo lo que hoy tenemos nos permite llegar a esta evolución de conciencia. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias a los dos por sumarse a esta iniciativa. Contarle a la gente que nos hemos hablado, pero no nos conocemos, nos vamos a conocer ahora el 30 de octubre. Y bueno, nada, y arranquemos nomás, arranquemos con este tema que tenía muchas cosas para desagregar, ¿no? Se llamaba rendición y conciencia, las claves para sanar el linaje y crear un futuro, ¿no? Sí. Arranquemos. Lo que ocurre es que... Preguntas de la gente que me fue escribiendo, pero después que ustedes aclaren bien, quizás muchas de esas preguntas ya se responden desde ahí. Bueno, a mí lo que me llamó mucha atención hoy cuando estábamos los dos canalizando y organizando la estructura de lo que tú nos habías enviado, es el primer tema. Lo primero que hice fue rebotarme, ¿no? Dije, rendición ninguna, como buena Aries, ninguna, ni la más mínima, ¿no? Porque el concepto surrender, inglés, que viene de la Wicca y de toda la tradición de Avalon, no es rendición la traducción. Surrender es la integración y aceptación, que es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando yo me rindo, estoy o en la evasión, o en la resignación, o en complacer a otro, ¿no? En cambio, cuando yo estoy en la aceptación activa, en la aceptación plena, ese impulso contra lo que yo luchaba
se recoloca desde un lugar que puede asumir la verdad de lo que es. O sea, surrender es ver la verdad y permitir con mucha humildad que sea lo que es. Y desde esa realidad, toda esa fuerza que yo quería negar la realidad, se recoloca para que la transforme. Entonces, no es bien una rendición, es una aceptación activa, una aceptación que me lleva a crear algo nuevo desde lo que realmente me atrevo a mirar, aunque duela, y no sea lo que yo creo que debe ser, abandonando el juicio y construyendo. Perfecto. Sí, pusimos, igual que ahora, la mayoría de la gente en esta rendición, que es esta integración activa, apunta a cómo hago con linajes muy fuertes que vienen por detrás, ¿no? Donde existe este choque, ¿no? El choque de decir, ¿cómo voy a aceptar lo que me hicieron? ¿No? Y ahí empezamos este camino que muchos me preguntaban, ¿y qué tiene que ver con la conciencia? Y yo le digo, tiene que ver mucho con la conciencia, porque el camino que tenemos que aceptar activamente, que sería esta palabra rendición, nos lleva claramente a una elevación de conciencia, porque miramos la vida desde otro lugar. Porque en general todas estas personas lo que más tienen es este resentimiento, este enojo, miedos y un montón de emociones que aún las tienen guardadas, las tenemos, perdón, me incluyo, las tenemos guardadas, ¿no? En estos caminos de linajes de familias con, digamos, con historias muy fuertes. Evidentemente hay un símil, ¿no? Que puede ayudar a muchas personas. Cuando un árbol se planta y comienza a crecer, sí, evidentemente al principio pues endeble, pequeño, sus raíces son poco profundas y pasa por muchas situaciones, pasa por época de abundante lluvia, puede conectar sus raíces con zonas nutricias, tiene muchos nutrientes, pero también vienen épocas de sequía, ¿verdad? Donde tienen que profundizar esas raíces, se tienen que hacer ásperas, tienen que pelear con la tierra y mientras más profundiza, la tierra está más prieta, hay más roca, más dificultades para poder asumir los nutrientes para mantener ese árbol vivo, ¿sí? Pues, porque la conciencia de un sistema familiar, la clave es continuar en la vida. No es que se acabe y se termine, ¿sí? Y a veces en los linajes, igual que en el árbol, hay etapas en las que sus miembros tal vez han tenido experiencias brutales, ¿no? Acordémonos de la historia de Argentina, de cualquier país de América desde la independencia. Justo se independizan y comienzan las guerras civiles, matándose por ideología, matándose por formas de cómo consideran que tiene que ser el Estado, si unitarios, si federales, si partidarios de conservadurismo, del liberalismo político. Y esas familias se han desgarrado internamente, ¿sí? Y eso ha ocurrido en todos los países de Latinoamérica. No hay ninguno que se haya librado de estos conflictos. La mayoría, perdón, José Luis, la mayoría de nosotros hemos venido, todos nuestros abuelos han venido de España, de Italia, han pasado hambre, carencia, han sido todos códigos que tenemos guardados en nuestros linajes, en nuestra genética, ¿no? Pero que se injerta dentro de un país que estuvo muy convulso. O sea, no han llegado a una tierra calma, tranquila, sosegada, donde llegaba, te daban un abrazo, decía, toma, ahí tienen la finca, los millones, las prosperidades, no. Llegaron a una tierra convulsa también, o sea, se injertaron dentro de una sociedad con todos esos conflictos. Y huyendo de guerras mundiales y guerras civiles en Europa. Claro, por lo tanto, dolor, más conflicto, lo que las personas primero hacen para sobrevivir es anestesiarse. Y esa anestesia, por no aceptar el dolor y por la necesidad vital de sobrevivir,
nos lleva a conflictos de generaciones posteriores, hasta la actual. Evidentemente, cuando una persona no acepta la realidad que le toca vivir y de la cual ha nacido, eso va a desencadenar múltiples conflictos en su vida, en sus relaciones, en su trabajo, en la relación con la prosperidad, en la forma de entender el mundo, de cómo eres capaz de organizarte como sociedad y prosperar, ¿sí? Lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Cómo España, después de una guerra civil horrorosa, es prácticamente un país agrícola con muy pocas zonas industriales y además destruidas por la guerra. Cuando llegamos prácticamente a finales del siglo XX, está en la cabeza mundial a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura, a nivel de esperanza de vida, ¿sí? A nivel de desarrollo. Algo ha habido para integrar esos dolores, sanar, buscar puentes, pero nos encontramos en la realidad de otros países que no, ¿sí? Que han seguido sumando eso que tú comentabas, ¿no? Vienen el dolor, vienen de la huida y no sanan esos conflictos y provocan en esa sociedad esa retroalimentación continua. Y dentro de los propios países, como estamos viendo el caso de Venezuela, la mitad de la población se marchó de Venezuela. ¿En qué país no hay venezolanos hoy en día en gran cantidad? No me refiero a una emigración donde alguien se vaya porque quiere progresar en su trabajo, porque es ingeniero y va a otro país. No, no. Por emigración en masa, ¿sí? Grandes cantidades de desplazamiento. Entonces, eso trastoca, ¿sí? La raíz primaria, ¿sí? De toda la sociedad y de todas las familias, porque todos estamos afectados por ese conflicto. Claro, cuando tú nos ponías en el índice la importancia de sanar el transgeneracional, es un concepto que se usa mucho, pero realmente no es sanarlo, es integrarlo. Porque, como decías tú, en Córdoba, por ejemplo, que es una tierra que ha sufrido tanto y que la gente que llegó tan mal, vino desfragmentada, vino contra su voluntad, ¿no? Como decía Jesús, no vino a prosperar, vino por salvar el cuello, ¿no? Entonces, a una tierra que desconocía, que era radicalmente opuesta, y lo primero que han hecho es sobrevivir blindándose a nivel emocional. Entonces, lo que nos aporta integrar ese transgeneracional es justo eso, el fortalecer esa raíz que nos ayude a poder vincularnos con lo exterior. Porque la primera conciencia de los bisabuelos o los tatarabuelos o muchos abuelos de la guerra mundial es no hables, no destaques, que no seas visto porque te van a perseguir, te van a encontrar o vas a sufrir otro juicio y otra estigmatización, ¿no? Entonces, lo único que ellos querían es que los hijos tuvieran comida y estudios para que no sufrieran lo que sufrieron ellos, pero no hay un vínculo afectivo, hay una total desconexión afectiva. Somos la primera generación que nos podemos permitir el lujo de tomarme un domingo por la tarde para pensar sobre mí mismo. Entonces, es muy importante de que nosotros estamos repitiendo heridas, pero no porque seamos tontos y las repitamos, o porque por culpa de ellos la repito, ¿no? Yo estoy muy asustada porque a raíz de la serie de televisión de Mi Otra Yo, ahora todo es culpa de los ancestros, ¿no? Y yo siempre digo, yo soy una rosa que me injerto en otro rosal. Es decir, si yo por otras vidas tengo miedo a ser mujer, tengo miedo a expresar mi propia voz, cuando yo hago mi contrato de vida y mis contratos de alma con otras personas, voy a pactar superar eso. ¿Dónde me injerto? En la familia que tenga la misma frecuencia para que me lleve o al límite contra ellos y yo exprese mi voz, o me lleve a plantearme su sufrimiento y busque mi voz. Por lo tanto, no estamos mal colocados o en terribles transgeneracionales que me cortan las alas, no. Estamos en el guión perfecto para que podamos incorporar a través de nuestra búsqueda personal de lo que no dimos, lo que no recibimos y lo que no entendimos,
un salto energético, un paso de avance que consolida a los que ni siquiera conozco, a los primos quintos que viven en Rumanía, por decir, nos permite pasar de la repetición a la elección consciente. O sea, esta ya no me vale. Pero también hay que tener mucha dulzura con nosotros mismos, porque vinimos a cerrar justo esos linajes. Entonces, no es que seamos tontos y vuelva el monotema cada vez, para nada. Es que vinimos a cerrar 500 temas. Entonces, 500 temas. Si empezamos a Entre ellos, perdón, despertarnos... Elsa, esto que decíamos, ¿no? De que existen muchísimos caminos para esta suma de conciencia. Uno de ellos es cerrar nuestros temas del linaje, ¿no? Y esto generacional que decías recién, de que somos la generación que nos hemos preguntado más cosas, ¿no? Por ejemplo, mi padre es uno que salió, mis abuelos, de la guerra de Franco, y vinieron a la Argentina, con mi padre muy chico, ¿sí? Con lo cual, yo digo, somos la tercera o cuarta generación que empieza a preguntarse un montón de cosas, ¿no? En esto, es decir, esto que dijiste recién como mencionaste, no me puedo ver, no me pueden ver, ¿cómo voy a destacar? Solo vinimos para trabajar, solo vinimos para tener el pan en la comida, tener una propiedad, todas las cosas que nos fueron poniendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, nuestros antecesores, que era lo que ellos vivieron, ¿no? Y tener vida, que no te maten por ser tú mismo, por tener ideas, por pensar. O sea, todo lo que es el movimiento desde la Edad Media hasta el siglo XX es romper la libertad de coherencia, que mi palabra, mi expresión, mi presencia y mi acción junto al pensamiento vayan a una, porque no se podía. Exacto. La Inquisición, las guerras, no se podía. Entonces, no es que yo sane al transgeneracional, porque entonces me convierto en soberbia. Yo soy el pequeño, no soy el mayor. Es yo busco la pieza que nos falta, me consolido como una raíz fuerte que trae cosas nuevas a todo el árbol. Y ya cada uno en su plano de conciencia o donde esté, elegirá si quiere dar el paso o no. Pero Claro. yo puse la semilla para ese paso. Claro, y eso es la savia que nutre al árbol. O sea, cuando te reconoces parte de ese sistema y lo aceptas en la profundidad de lo que fue, porque evidentemente, ¿por qué estamos vivos? Porque tuvimos un papá y una mamá, ¿sí o no? Sí, O alguien fue al supermercado y dijo, coge este bebé y me lo llevo a casa. No, no somos un producto artificial. Venimos a través de nuestro papá y de nuestra mamá, porque a través de esa genética llegamos a la vida. Pero nuestro papá y nuestra mamá vienen a través de los suyos, y los suyos a través de los suyos. Y gracias a todos ellos, estamos en la vida. Hoy podemos hablar, hoy podemos sentir, hoy podemos tomar la conciencia de que gracias a su esfuerzo, a su amor, al estar en la vida, yo estoy en la vida. Y desde ahí, desde esa mirada de reconocer lo que es, podemos poner en valor aquello que en un aspecto de mi vida está generando conflicto. Porque puedo estar representando a alguien en algún tema específico del que no fue visto o no fue tolerado, o su modo de pensar rompía la estructura social o la mentalidad de la época. Pero es que ahora no estamos en el siglo XIX, en el siglo XX. Estamos ya en el primer cuarto del siglo XXI. Ya no lo gastamos, 25 Claro, pues ya años. el 25 casi. Sí, ya estamos termina. entrando al segundo cuarto. Pues entonces, con más razón, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas poner en orden hoy. Claro. ¿Sí? Porque es la oportunidad que la vida nos da. Claro, y esto, ¿no? La importancia de que uno usa por ahí la palabra sanar, pero es integrar tal cual, pero que está tan de moda, ¿no? Esto como vos decías, o a través de la serie o lo que fue, de sanar el linaje, y en realidad es importante integrarlo como estabas explicando ahí José Luis, ¿no? Es decir, es mirar a todos de los que vengo, y tomar, yo digo, la elección, ¿no? La elección de cada uno de elegir este camino, ¿no? Entonces decir, bueno,
no me enojo por algunas actitudes que uno trae que arrastra, sino más bien decido cambiarlas a partir de hoy, pero sin dejar de lado de que vengo de ese árbol. Y que tengo, no es que tengo, honro a cada una de esas personas porque gracias a ellas yo estoy aquí. Pero eso no significa que cumpla el mismo camino que hicieron ellos. Al contrario, les agradezco porque ellos me hicieron ver lo que no hay que volver a hacer. Pero es más sencillo aún. O sea, tomo lo que ocurrió porque fue así. Yo no puedo cambiar el pasado. Y si yo de pequeña tuve un abuso sexual con 15 años, puedo gastar toda mi vida odiando eso o puedo levantarme. Esta mañana estaba con un psiquiatra, ¿vale? Y me dijo, estábamos trabajando un tema y me dijo, es que tú eres muy resiliente, tienes la capacidad de levantarte, dice, y eso es muy negativo a veces. Dice, porque el resiliente, todo el mundo se cree que puede con todo, hasta que se rompe en dos. Y se rompe por el físico. Porque lo que no expresamos, el trauma no nos trauma por lo que no nos ocurrió. El trauma y la rabia y el rencor suele ser hacia nosotros mismos. Porque no hablamos, no expresamos nuestra necesidad, no pusimos un límite claro, nos olvidamos de nosotros. Culpamos a Antonio, a Juan, a Pepita y a Loli de lo que me hizo. Pero quien se encontró ahí, obviamente cuando le sucede, es un shock. Y no es tan fácil. Y no hay dos casos iguales y tiene que ver mucho con la crianza y la cultura que todos tenemos. Pero el enojo es porque no he podido tomar mi propio camino con libertad. Y he sido presa de la decisión de otra persona. ¿Y por qué? Porque queremos pertenecer cueste lo que cueste. Y aunque seamos súper rebeldes y odiemos a nuestro transgeneracional, cualquier decisión que hagamos, lo haremos para fastidiarles. Por lo tanto, no estoy en la libertad, estoy en papá, mírame, mamá, mírame. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y me enfermo, y me muero, porque yo he enterrado amigas en guerra con su propia madre, con 40 años, desarrollando un cáncer y una guerra interna para que su mamá fuera al hospital a cuidarla y la otra señora en su mundo paralelo. No, yo no voy a ver a morir a mi hija porque me deprime. Y no fue. O sea, en las guerras con Dios, que digo yo, ¿vale? Que son guerras con tu propia vida, con tu propia realidad, desde tus células, pierdes tú. Cuando el niño interior desubicado toma el mando, perdemos todos. Eso es tomar conciencia, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta de que esto nos puede pasar, y por eso hay que ver una de estas aristas, como decíamos recién, de todas las que hay, es una de estas, ¿no? Eso es. Porque al fin y al cabo queremos estar acá y queremos vivir bien, ¿no? Algo tan simple como vivir bien, nada más, vivir bien. Estar bien, palabra que no nos permitimos, ¿no? Una frase que no nos permitimos, porque en general es muy poca gente la que uno se cruza y te dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Aunque sea el bien, no digo feliz, no sé, que voy saltando en una pata, no digo tanto, pero bien, vivir bien, con relaciones sanas, vivir bien. O estoy mal, no pasa nada si estoy mal. Estoy rebotado, estoy rabioso, porque esa rabia me va a decir, aquí no, Farru, se acabó, muévete. Claro, o sea, pero estoy mal para verlo. Claro. Entonces, no puedo estar bien hasta que no me atreva a reconocer que estoy mal. Porque no me voy a mover de donde estoy. Estar en la hija buena, estar en el olvido de mí misma, estar callando mi dolor, para estar donde me imagino que debo estar. Pero ese es el niño interior, no el adulto. Claro, para que las hojas de los árboles y las flores pueden dar sus frutos, evidentemente tienen que tener la fuerza de la savia que atraviesa todo el árbol y nutre esos nudos de las ramas donde van a salir esas flores que luego van a dar frutos. Si no hay un continuum de savia en el árbol, no llega a alimentar esas ramas ni llega a alimentar esas flores, ¿sí? Lo idílico, ¿sí? Es estupendo, pero no podemos llegar a lo idílico
sin limpiar el canal que te llega a reconocer de dónde venimos, porque es la clave de todo, ¿sí? Muchas personas, ¿sí?, se van como pidiendo el cielo, ¿sí? Pero si no tengo los pies en la tierra, no puedo conectar con el cielo, porque tengo que hacer ese proceso interno de recolocar cada cosa en su lugar en coherencia, porque simplemente la coherencia entre pensar, sentir y hacer es la clave para tener una vida en felicidad, ¿sí? Y si yo acepto lo que fue, de dónde vine, cómo me llamo, cuál es mi apellido, cuál es mi linaje, cuál fue el conflicto, y lo dejo en su lugar, seguramente mi lugar en el plano en que esté totalmente desarmonizado, algo hará que eso cambie la armonización, ¿sí? Porque ya no tengo esa batalla interior, ya no tengo esa guerra conmigo mismo, o ese conflicto por no saber el por qué me va mal en el trabajo, por qué gano poca plata, por qué estoy continuamente quejándome, ¿sí? Porque ya he resuelto lo importante. Entonces, y cuando, incluso en temas de enfermedades, ¿no? Que son algo que las personas luego, cuando están en el mundo espiritual, inmediatamente se ponen enfermos y como que se olvidan, ¿sí?, cómo funcionan las cosas. Yo tengo una experiencia personal cuando yo me separo de la madre de mis hijos. El pequeño apenas tenía un año y pocos meses y debuta con celiaquía. La celiaquía hoy en día tú ves en Wikipedia, cualquier libro, medicina, te dicen intolerancia al gluten y la mayoría de las veces para toda la vida, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente la celiaquía en biodescodificación es el conflicto con el padre. Claro, yo no podía estar con mi hijo, me tiré 4 años de pleito con la madre por la custodia, los procesos judiciales son larguísimos y el niño desarrolla ese conflicto y yo no lo podía ayudar. Entonces yo tomo conciencia, conflicto con el padre, muy bien, ausencia del padre, porque la celiaquía viene del pan, el pan es el padre en nuestra cultura. ¿Cómo le puedo ayudar yo? Pues viendo dónde está la ausencia de mi padre en mi vida. Evidentemente, mi hija venía a través de mí. Algo habrá tomado de mí y yo lo desconocía. Evidentemente, mi padre siempre estuvo en mi casa, mis padres siempre estuvieron casados, con sus diferencias y sus historias, como toda la familia, pero yo empiezo a trabajar con él y evidentemente a conocerlo, ¿sí? Porque aunque haya estado toda la vida ahí, yo no lo conocía quién era. Era mi padre, sí, siempre era mi padre, pero cuando yo estaba en el colegio, él nunca se ponía a hacer los deberes conmigo. Cuando yo me eché una novia, él nunca me decía, me parece bien, me parece mal. Cuando decía al instituto, de secundaria, hay que coger ciencia o letras. Nunca me dijo, esto es mejor, esto es peor, hijo, te recomiendo. Cuando fui a la universidad, tampoco me dijo, estudia esta carrera, tampoco estaba ahí presente. En las cosas importantes, ¿sí? Que luego fueron moldeando mi propio camino. Y claro, cuando yo empiezo a trabajar con él y me doy cuenta que con 5 años se fue a cuidar pues, cochinos, puercos al campo. Imagínate, un niño de 5 años, hoy en día diría maltrato infantil. Solo, tenía 17 hermanos, ¿sí? Y los papás en aquella época, ¿qué eran? Cada hijo tiene que trabajar, tiene que aportar a la familia. Un niño de 5 años en un campo, cuidando cochinos. Él contó que una vez se durmió y mató una rata de un cabezazo. ¿Cuántos miedos? Claro, no vivió. ¿Cómo iba a transmitirme a mí otra cosa que no sea sobrevivir en la vida y llevar el dinero que trabajara a su casa? Y si él no conoció otra cosa tampoco. Claro, porque era su proceso de vida. Se tuvo que cristalizar en miedos, en experiencias terribles, en sentirse abandonado por su papá y su mamá, cuando tenía su papá y su mamá, ¿sí? O sea, muchos procesos vitales que hacen comprender con la óptica actual que no te pueden dar una inteligencia emocional o un planteamiento, porque nunca lo vivieron, porque su objetivo en la vida fue sobrevivir.
Y cuando se casa, la mentalidad es, tengo que traer el dinero a la familia para que la familia continúe. ¿Sí? Eso es su objetivo, no tiene otra mentalidad. Entonces, cuando la persona puede hacer ese trabajo con su padre y ponerlo en orden, entonces entra en un campo de conciencia y comprensión de quién es realmente. Muchas veces estamos peleados con nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro tío, nuestra hermana por lo que no nos dan. Pero es que tal vez no nos lo pueden dar porque no lo tienen. Sí, hay un libro que se llama, ay, no sé qué, de las monedas, ¿no? Que no me acuerdo el título. Que se ha robado mi caso. No. No. Y se refiere a eso, cuando no tomamos de nuestros padres lo que nos dieron. Sí, pues lo que me daba que era, porque yo pudiera comer todos los días, vivíamos en una casa. Eso es lo que yo tengo que agradecer. Te daba lo que tenía con la conciencia que tenía. Claro, pero ¿cómo tomo yo eso? Es el conflicto de muchas personas. No, yo quería que mi mamá me abrazara, que mi mamá me dijera que yo era maravillosa, que mi mamá estuviera para mí, Pero José Luis, es el gran conflicto. Te freno ahí un segundo para que amplíes esto. Y esto sucede en estas generaciones, que es la parte que habría que explicarle por qué nosotros evolucionamos, que nos preguntamos esto, ¿no? Porque en realidad nuestros padres, mi padre, jamás se preguntó si su papá le dio o no le dio cariño, ¿no? Pero sin embargo hicimos un salto generacional y yo hoy sí me lo pregunto, vos te lo preguntás, Elsa se lo pregunta, pero convengamos que ellos es lo que vivían como, viste que a veces te dicen, pero mi abuela vivía como vivía y no se preguntaba nada y andaba bien, ¿sí? Pero hay un salto, o bueno, o por lo menos aparentaba eso, pero me refiero, hoy hay más masa crítica o hay más personas que se preguntan esto. Y si uno se va a una generación más atrás, no sé si se lo cuestionaban tanto. Pero también hay mucha gente que se queda pillada en esa pregunta, en el por qué, y se alimenta del trauma y se retraumatiza y vuelve, porque no pasa a la pregunta del corazón. El por qué es la mente, el qué y el cuándo es la mente, incluso en registros, en canalización. Vas a recibir muchos datos, pero no habrá un salto. El para qué me tocó vivir esto, para qué elegí este papá, para qué elegí este contrato de vida, cómo puede ser que me suceda a mí, cómo puede ser que me suceda otra vez. Ahí es donde estoy abierta a que el campo me regale una información que no entiendo. Yo tuve un abuelo muy especial que fue, el día que murió, pararon todos los pueblos alrededor para honrarlo, o sea, cerraron bancos, todo el mundo, yo pensaba, esto no se acaba nunca. Era de lo más querido y era un taxista y conductor de ambulancias. Yo no conocí gran cosa de él, me amaba, me adoraba, pero nunca me contó sus secretos. Solo una vez dijo que lo pararon en la guerra civil, le hicieron bajar de la ambulancia, mataron a todos los que estaban dentro y cuando le iban a disparar a él, dijo, ¿qué pasa? Que esto lleva a los enfermos. Lárgate. Imagínate lo que vivía ese hombre. Entonces, con toda su bondad, que pagaba transportes, que no podía pagar, lo ponía el de las propinas a la empresa y bajaba un niño al médico, con todas las historias lindas. Yo decía, ¿y por qué mi abuelo es cazador? Es que no lo entiendo, no entiendo nada. No pegaba, ¿no? Cuando murió, lo vi en cuerpo de luz y me dijo, perdona a mi hijo, al pequeño, que yo estaba muy enfadada, tenía 17 años, o te enfermarás. No lo perdoné y hice un herpes zóster en la cintura que tuve que tomar un montón de antibióticos porque todo el fuego salió por la piel, ¿vale? Y yo dije, si tienes tanta luz que la misma noche que has muerto vienes aquí en cuerpo de luz, ¿por qué cazabas? Y su ser de luz me dijo, lo tenía que hacer, era la época. Y yo no me cuadraba la bondad con los animales, ¿no? Y recién hace unos meses supe por documentaciones que era espía y iba a las cacerías y las organizaba para sacar la información en la época de Franco. Mira, ¿cuánto nos perdimos también de eso, no? Información que hoy no tenemos presente, que podrían cerrar muchos capítulos, ¿no? Claro, entonces en España decimos, ni creí que ni pensé que, comprobé que.
Y esto es lo que a veces, cuando uno está en el despertar espiritual, quiere que todo el mundo sea amor y que la dualidad no exista. Mentira. Esto es una escuela dual para llegar a la unidad. Y yo sé la historia que me contaron, yo sé la historia que me va a desvelar los secretos con el tiempo. Pero si yo quiero que sea como sea, no voy a poder recibir esa historia. Porque no estoy abierta a recibir la respuesta. Estoy intentando demostrar lo que yo quiero que sea. Y ahí puedo pasar eones y siglos enfadada con Dios, enfadada con lo divino interno, ¿vale? No hablamos de un Dios en cuanto a religión, sino con el universo, con la madre tierra, ¿no? Sí. Mucha gente que despierta y dice, yo quiero que vengan las naves, me quiero ir porque la tierra es horrible. No, perdona. Hay una calzada de autos que al año está una plantita surgiendo y floreciendo. La tierra es divina, las termitas somos nosotros. Exacto. Con nuestras costumbres y nuestro juicio y nuestra forma de ser. Entonces, estamos en una maestría muy importante de la presencia y de la frecuencia. Porque sí existe el enviar luz, el mandar luz, pero la luz es el resultado del calor, de la energía que transita. Y lo que nos están obligando como planeta escuela en este momento de transición es que esa masa crítica se haga responsable de su propia energía, de su propia palabra, de su pensamiento. Porque yo no puedo estar constelando y decir, mira, ese es negro, es de Haití. Yo no puedo estar cantándole a la luna y al sol y no ir a comer con mi padre porque tal día me dio una paliza. Sí, me dio una paliza. Pero no da más. Yo puedo vivir toda la vida en contra de lo que ocurrió o puedo intentar acercarme y quizá un día le pueda decir, cuando me pegabas de pequeño, ¿qué ocurría detrás de ti? Pero para eso tengo que tener el valor de ser yo mismo. Y por eso es tan importante el integrar esa forma de ser desde hacer un balance, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Cuando hago algo, eso es mío, viene de otro lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba aquí en casa, José Luis, y una persona hablando, y yo, histérica, quería acabar una cosa, y digo, es que necesito que se callen para terminar. Y digo, estoy tonta, tengo un patio, tengo un piso arriba, puedo irme a donde quiera. Pero mi hábito era cuidar a todos los enfermos, cambiar todos los pañales, para que me quedara tiempo para estudiar. Entonces yo sigo con ese chip de 1997 de que si acabo todo, habrá tiempo para mí. No, Elsa, tienes 50 años, pide tu necesidad. Chicos, os quiero mucho, pero me voy porque tengo que terminar una cosa. Pero no sabemos pedir la necesidad. Entonces, eso es lo que, por eso parece que todo sea un caos muy fuerte y va a ser mucho más fuerte el mes que viene, porque me lo ha dicho Gabriel esta tarde y luego lo publicaré. Viene un movimiento muy fuerte de vacío, porque cuando uno niega la familia donde nace, cuando uno niega las experiencias de donde tuvo que cruzar, el dolor que vivió o la alegría que vivió, se cae en un vacío energético. Y cuando viene una tormenta solar o un eclipse o lo que estamos viviendo, te sorprenderías mi teléfono esta mañana, la de gente que quería suicidarse, porque no tenía sentido el camino espiritual ni todo lo que había hecho. Gente desconocida que han localizado el teléfono y me ha asustado y me he pasado la mañana respondiendo. Parecía el teléfono de la esperanza. Pero es que yo no quiero estar enferma, es que yo no quiero vivir donde estoy, es que yo no quiero vivir en la tierra. No, mi amor, estas son tus cartas del fuego. Y es lo que toca. Y trasciéndelo, busca cómo trascenderlo. Claro, porque existen hoy un montón de herramientas, ¿no es cierto?, para trascenderlo. La verdad que sí. Lo que pasa que también me parece que nos pasa, que hay tantas cosas que, como esto que decía José Luis de la coherencia, ¿no?, que la perdemos en el camino de saber y poder discernir las dos cosas. ¿Cuál es la que uno puede ir utilizando? ¿No? Es como que quiero abrir todo un abanico de muchísimas posibilidades. Entonces, constelo, voy a decir muchas, pero todas son buenas, ¿no? Constelo, canalizo, biodecodifico, miles. Y yo a veces siempre les digo, cuando atiendo, digo, busquen una y explótenla.
Si no te cuadra, porque capaz no sea la técnica que mejor te va, bueno, cambio a otra. Pero primero busca una y explotala al máximo. O sea, llevala, trabajala, integrala, sostenela, pero para buscar, porque si no, para mí muchos vacíos que también he atendido han sido más que nada porque abren un abanico de posibilidades, ingresa un montón de información, porque el que le tira la carta, el que le habla de la canalización, el abuelo que estaba en la constelación, la biodecodificación que le dijo que era doble D o adyacente D, y después pasa que tanto, y bueno, ¿y yo qué hago? ¿Para dónde corro, no? Esto, por eso digo si pueden poner en palabras esto, ¿no? El encontrar eso que es escucharse a uno, pero como tiene tanto ruido mental de afuera, más el propio, no puede escuchar por dónde tiene que ir. Evidentemente, cuando le preguntas a alguien cómo te llama, ¿qué te responde? Lo que le dijeron cómo se llama. Pero la clave de cada persona está en conocerse a sí mismo, ¿no? Ya lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Vale, ¿y cómo me conozco a mí mismo? Pues evidentemente en este momento, en el 2025, es saber cuál es mi contrato de vida, para qué, como decía Elsa, he venido aquí. ¿Y qué pacto de alma tengo con las personas que me he ido encontrando en mi camino? Si no, ¿cómo entiendo cuáles son, como tú bien decías, ¿verdad, Macarena? Mis dones, mis habilidades, mis destrezas. ¿Con qué resueno yo? Si yo resueno con la radiestesia, pues evidentemente utilizo esa técnica y sacaré el 100%. Pero si yo resiento con los minerales, o yo resiento con el agua, o yo resiento con cualquier don que yo tenga, eso me va a llevar al autoconocimiento de mí mismo. Por eso nosotros cuando hacemos los talleres en las distintas ciudades, nosotros fusionamos distintas técnicas. Dentro de ese mismo taller que hacemos de mañana y tarde, pues evidentemente metemos sistémica, pero metemos también canalización y también damos ejercicios de arteterapia y hacemos chikung o fofenismo o focusing, registro, dependiendo del grupo y la necesidad para que ellos al final hagan ese trabajo profundo. ¿Por qué? Porque cada persona va a conectar con la herramienta que le viene más adecuada para verse en el espejo de quién es. No podemos valorar la capacidad de un mono porque atraviesa el río de la Plata, se ahogará y dirá, soy torpe, no sé, igual que si cogemos un delfín y decimos, trepa al árbol, a ver cuáles son tus capacidades. Es absurdo, ¿no? Porque ¿qué capacidad va a tener? Cada uno tiene las suyas en función de que se pueda conocer, ¿sí? Y lo que nosotros aportamos en esta ruta de Hilando por Corazones, que van por Uruguay, Argentina, Chile y también Paraguay, en estos meses, es precisamente eso, ¿no? Ponerle el espejo a cada persona que venga a nuestros talleres o retiros y se vea. Porque muchas veces en esa confusión, que bien decía Macarena, pues esto está de moda, el Reiki, me apunto, ahora está de moda el sacrocraneal, me apunto, ahora está de moda subir el alto de un árbol. Hasta que me dice lo que no quiero oír. Bueno, eso también. Decirlo. Porque eso nosotros, también. Yo creo que el diferencial nuestro y de muchos otros profesionales es que yo no doy un taller entero de algo. O sea, yo digo, vamos a trabajar la tristeza. Lo hago con este ejercicio de focusing. No pude entrar, ¿vale? Vamos a pintar. Tomé conciencia de un secreto. Vamos a moverlo con constelación. Pero del lunes al tal día, si es un retiro, o de la mañana a la noche, tú no vas a salir de la tristeza. Porque no podemos abarcarlo todo. Tenemos que integrar un fractal cada vez. Entonces, el proceso normal es, pregunto, tomo conciencia, descubro y reubico. ¿Qué ocurre cuando tú decías, la gente hace muchas técnicas y no profundiza? Bueno, porque hay un hábito que es el házmelo tú.
¿vale? Entonces, yo me sorprendo, yo me encuentro que doy un taller el domingo por la tarde y a las 9 me están pidiendo una sesión privada. Y yo, no me da la gana. Aplica todo lo que aprendiste esta tarde. Es que me es la llega... era también, ¿no? La era esta que estamos donde todo está ya, donde todo lo toco un botón y lo tengo, entonces quiero ordenar este trauma, toco un botón, dámelo resuelto. O te dicen, no, yo en el registro no escuché nada. No, muy bien, no escuchaste nada. ¿Y cómo te sentiste? Muy rabiosa porque me acordé de esto, de esto, de esto, de esto. Bueno, es más que no escuchaste, ¿vale? Porque todo el mundo está esperando un pleiadiano de color azul que le muestre el destino, ¿no? Y no va a estar. Primero está el cuerpo, que entras a un sitio y te dicen, no. Yo ayer, no, el domingo estaba en Sevilla con una amiga celebrando los 50 años de amistad desde el kinder. Y ella se vino de Barcelona, estábamos juntas, y ella no había visto un edificio que se llama el Alcázar, que es divino, y había entrado 1000 veces, pero justo teníamos la hora de la entrada en la hora del eclipse. Y yo cuando giré la esquina no podía respirar. Le dije, Herminia, te vas con otra persona, yo no puedo entrar allá. Porque el eclipse me estaba expandiendo y ahí hay unas memorias muy antiguas que hoy no las puedo sostener. Y yo me quedé como un abuelo sentado debajo de un árbol esperando que ellas salieran porque no podía. Si yo llego a entrar, yo me desmayo. Claro. ¿Pero por qué? Porque estoy en presencia. Entonces, tras muchos años, porque yo tengo 55, pero yo empecé a buscar a los 4. O sea, estamos hablando de 51 años, donde por fin ya digo, no voy a entrar sin culpa. Ya he aprendido a darme mi lugar. Costó, ¿eh? Uf, Costaron la 1000 culpa, aventuras. sí, ahí nos metemos en un campo terrible, la culpa. Pero esta hará como 15 días, que no la siento. Tampoco se crean que soy tan iluminada, no. No. Yo soy crística y tengo mucho carácter todavía. Entonces, es importante que el primer descubrimiento es escuchar ese cuerpo, ese lumbago, esas cervicales, esa tristeza, ese vacío. Y no preguntarle al cosmos, ¿para qué viví 15 parejas que me destruyeron? Sino preguntarle al cosmos, ¿dónde estoy destruyéndome yo? Que los demás creen que también pueden hacerlo. O sea, el viaje es hacia adentro, no es hacia afuera. Entonces, igual que mi mamá iba a todos los médicos y cuando le decían, usted tiene Parkinson y no va a ir bien, cambiaba de médico muy enfadada, hasta que agotó todos los de Barcelona y asumió que es lo que había, ¿vale? Pues al igual hemos cambiado de dioses o de religión, hemos cambiado un Cristo por un Buda, pero no queremos ser Pero no adultos. la profundidad, pero no en la profundidad. Es tomar el adulto, queremos ser vistos y eso continúa porque José Luis lo sabe, cuando tuvimos una cosa muy hermosa en Quintana Roo, un evento de mujeres que cuidaban a otras mujeres, yo me pareció uno de los días más hermosos de mi vida. Cuando me fui a dormir y me acosté, vi a mi niña interior y digo, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Me dice, ¿tú crees que papá habrá visto lo que hemos hecho? Todos necesitamos ser vistos, todos necesitamos ser reconocidos. Y el que diga que no, miente, porque es intrínseco en mí. Necesito pertenecer a mi tribu. Lo que ocurre es que a veces la vida se tuerce, las personas se rompen, no nos llega lo que pactamos por contrato de vida, nos llega un resto de ser humano que ha hecho lo que ha podido hasta el día de hoy y estamos enojados con el sistema, con el planeta, con el transnacional, cuando en realidad deberíamos verlo como una oportunidad de hacerlo desde otro lugar. Pero eso lo dan los años. Y también la disociación. Tú antes, José Luis, has dicho una cosa, o tú, Macarena, has dicho, cuando a alguien le preguntan el nombre, responde por su nombre. Mentira. Yo que matriculo a mucha gente, me vuelvo loca. ¿Cómo te llamas? Sitkaur de la nube perdida. No, ya, pero en realidad, Lulichu. No, Lulichu no, te llamarás María Dolores o Dolores. No, a mí eso no me gusta. Mi madre me llama Lola, pero fuera, digo, mira, mi amor, o sea, tu nombre galáctico o el del yoga a mí no me sirve porque vas a un hotel o me das tu DNI o duermes en un plano paralelo. Entonces, cuidado, porque la disociación para no sentir el dolor,
es un recurso que tiene el cuerpo humano y es un piloto automático. Y esa disociación hace que entremos en el camino espiritual como una huida, no como una búsqueda. Por eso cuando viene la primera prueba, porque eso es muy puñetero, o sea, cuando tú aprendes algo nuevo, te viene la prueba al segundo, Al momento, para creer si lo sabías o no lo sabías. Te o tira si lo aplicas o lo sostienes, ¿no? Te tira al pozo. Entonces, por eso estamos enfadados ahora también con el mundo espiritual, porque lo que estamos enfadados es con que nos hagan movernos y convertirnos en adultos. Tal cual. Elsa, no los quiero demorar porque allá es más tarde, pero hablar un poquito que no se nos vaya, bueno, casi todas las preguntas. Bueno, Laura preguntaba, ¿cómo distingo la rendición de resignarse? Es que la rendición no es una resignación. Claro. Es un proceso mediante el cual la persona suelta el hacha de guerra. Las expectativas. Y lo que se pone es a contemplar en esa mirada sistémica lo que ocurrió. O sea, no me pongo a pegar hachazos sin ton ni son. Me paro para ver la realidad tal cual fue. Y entonces es algo totalmente diferente, porque no me rindo de derrota. Lo que hago es pararme, observar, poder comprender y entender aquello que me va seguramente a dejar caos, fuera de juego, porque va a llegar información que nunca antes había contemplado como posibilidad, y fue lo que ocurrió. Yo hasta que no me puse a hablar con mi papá, porque mi madre murió, y él decía, yo qué pinto aquí, me muero ya, yo digo, tengo que resolver el tema con mi hijo, hasta que no ocurre algo vital, importante, no soltamos ese conflicto, ¿sí? Y no entramos en ver qué ocurrió, qué había detrás, cuáles fueron las circunstancias. Y conforme vamos recibiendo eso que tenemos ahí, vamos integrando, le vamos dando un lugar y ya no necesitamos más guerras, ¿sí? Ya no tenemos que entrar en la dicotomía pérdidas, renuncias, ¿sí? En mayor o menor, porque entramos en un campo de conciencia y desde la conciencia integradora todo se reubica. Cuando yo, después de 4 años, ya la jueza pone el régimen de visita, pues le digo a la madre de mis hijos, bueno, dame el libro de la Asociación de Celíacos, que el niño va a venir ahora el fin de semana, las vacaciones, y me dice, le hicimos la prueba, el niño ya no es celíaco. Y mi hijo, desde aquella fecha hasta hoy, que va para cumplir los 23 años, come pizza, come pasta, come pan. Cuando yo entro en un trabajo de conciencia de la ausencia de mi papá en mi vida, ya mi hijo, que había debutado con ese conflicto y con enfermedad física, ya no tiene que tomar esa ficha. Tal cual. Porque eso yo ya me he hecho responsable al 100%, como dice el Ho'oponopono, de ese tema. ¿Sí? Porque lo he visto. ¿Sí? Y lo he trabajado, he entrado, me he entregado durante 4 años a trabajar esa ausencia de padre, y mi hijo ya no necesita vivir ese conflicto y esa carga, porque yo, antes que él, he asumido esa responsabilidad. Tal cual. Muy bien resumido, porque hay que hacer, cuando uno lo sienta, ¿no? Hacer esta integración en uno. ¿Sí? Pero mirá los tiempos que nombraste, ¿no? Los tiempos que te llevó verlo, los tiempos que te llevó lo que cada tema y persona necesita. Exacto. Porque estamos en lo inmediato, lo digital. Le doy un dedo y lo quiero ya. Hay cosas que tú no vas a comprender en un clic. No, y también que puede ser 5 minutos o 500 encarnaciones. Sí. Hay cosas que realmente las ven y entró, y hay otras que te llevan la vida entera. Y nosotros, en registros, cuando trabajamos personalmente, porque me rompí el pie o porque tal,
te salen decretos del 1600 y del 1500. Me juro que no voy a caminar hacia el masculino, me prometo que nunca más pasaré hambre, estilo el Tarle Tojara, ¿vale? Y esos son mandatos muy fuertes que pueden ser votos reactivos si son personales o mandatos familiares. Y a veces nos enojamos con un familiar porque actúa de una manera, pero en realidad está siendo fiel al mandato que viene de mucho más atrás. Y el miembro que se cuestiona simplemente, bueno, ¿por qué hay que vivir solo en Córdoba? ¿Por qué no puedo vivir en Estonia? Está cuestionando a todo el sistema. Por lo tanto, el primer paso en el que dé, le van a caer bofetadas de todas partes, aparte de la prima culpa y la prima envidia, ¿vale? Sí. Ni hablar. Porque está obligando a los demás a ver si les gusta o no su propia vida. ¿Qué hacemos? Querer arreglarlo, querer gustar a todos. Y ahí es donde nos hundimos y nos destrozamos. Porque lo que tengo que hacer es abrir camino. Y quien quiera vendrá, y quien quiera no vendrá. Y respetarlo. Y no por eso me aman más o me aman menos. Simplemente es que mi paso les desbordó o no se atreven a romper esa fidelidad con ese mandato. Los mandatos a la corta o a la larga caducan. Porque lo que ocurrió en el siglo III no puede perdurar hasta el siglo XXI. Hay un miembro que se atreve a romperlo, 3 que le siguen y al final eso desaparece. Pero claro, el pionero que se atreve a romperlo tiene que saber que no va a ser con flores y unicornios voladores. Sí, mi amor, atrévete a ser diferente, que todo está muy bien, ¿no? ¿Vale? Y por eso va a transpirar esa rotura. Claro. Pero lo único que hacemos es que esa fuerza que se nos entregó para romper el mandato, la usamos para enfadarnos con la vida. Y ahí nos ni rompemos el mandato, ni rompemos nada. Y empezamos a enfermarnos. Sí. Y empezamos a buscar respuestas. Totalmente. Bueno, nos faltaría las preguntas casi todas están respondidas porque todas hablan a lo mismo, las personas que la lastilaron, a cómo integrarlo, cómo hago con mis miedos del pasado, por qué tengo más conciencia. Bueno, son más o menos todo lo que hemos desarrollado, que han desarrollado a lo largo de esta hora. Yo quisiera si pueden agregar este tiempo. Yo diría, ¿por qué tengo más conciencia? Esta energía, ¿no? Esto que externo que además está muy fuerte y que nos obliga ¿no? a replantearnos muchas cosas, ¿no? Esto como vos dijiste hoy, que sucedió que tenías muchísimas personas con necesidad de suicidarse, ¿no? Hay mucho afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, si podrías ponernos un poquito de luz en ese mucho que hay afuera. Yo digo mi parte, José Luis dirá la suya, ¿no? Pero cuando nosotros recibimos el nombre de Hilando Corazones a la Ascensión, es porque el vehículo real de integrar tu propia luz es el chakra del corazón cósmico, que coge plexo, corazón, timo, garganta. O sea, es ese corazón que se va ampliando y va tomando todo el cuerpo. Y ese corazón pasa por el emocional, ese corazón pasa por el físico. Y no puedo irme solo a lo galáctico o a lo intraterreno o a los delfines. Tengo que primero reconocer lo que hay en él. Entonces, sí hay una etapa que duele, sí hay una etapa oscura, hay una etapa que no sabes por dónde seguir porque estás agotado o tomas conciencia de cómo llegaste hasta aquí, que llegamos rotos. Y no nos enseñaron a mirar lo que sí logré. Entonces, una herramienta que a mí me ayudó mucho cuando era jovencita era un libro que se llamaba De la gratitud, de Luis Hay, que te invitaba a hacer la lista de 50 cosas al día por las que dar gracias. Y yo pensé, está loca, 50 cosas, ¿no? Y ayer, hablando con unos chicos, decía, ¿tú vas al lavabo por ti mismo? Me dice, hombre, claro. Digo, pues no todo el mundo puede ir al baño por sí mismo. Hay quien tiene el colon paralizado.
sea, hay tanto que sí logramos. Incluso salir de abusos, de maltratos, de muchas cosas y estamos de pie y seguimos buscando. Es hora de hacer un listado, de reconocer lo que sí logré para ver que no soy lo que me contaron, que no soy tan torpe como yo creía y que lo que hice tenía una función. Pero eso lo veré cuando tome forma. Primero estoy haciendo los pequeños, como este collar, cada bolita, y cuando tenga unas cuantas bolitas, tendré un collar o una pulsera. Y nosotros queremos ya la solución. Y el proceso de ascensión es un tránsito, no es una solución. Por eso se llama ascensión, si no se llamaría planta primera. Tocaríamos el botón y estaríamos allá. Es verdad. Claro, pues evidentemente es un regalo, ¿no? Poder compartir con tantas personas a través de esta vía online o en los talleres presenciales, los encuentros, porque realmente todos los seres humanos tenemos en definitiva los mismos conflictos, ¿sí? Tenemos las mismas emociones rotas, aunque hayamos vivido situaciones diferentes. Por eso nosotros en esta apuesta que hemos hecho de ir a visitar esta ruta a través de estos países, desde el Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, sabemos que nos vamos a encontrar con retos importantes, ¿sí? A nivel personal. Y también con todo ese colectivo de personas que nos están esperando allá y algunos, bueno, o algunas que ni siquiera lo saben todavía y lo mismo sobre la marcha de este tiempo, de este mes próximo, ¿sí? Pues se cruzarán en nuestras vidas y habrá ahí un impacto, habrá un flujo de energía y la clave de todo va a ser el aumento de la conciencia, ¿sí? Cuando se den cuenta de esos temas que pueden verlo desde una óptica diferente, pueden reinterpretarlo y reajustar su propia vida, ¿no? Porque como decía antes, tú conoces tu contrato de vida y los pactos de alma con otras personas, ¿sí? Porque las personas no están porque sí, ni llegan a tu vida porque sí, llevan para algo. Y lo que nosotros vamos a aportar en estos encuentros es poder estar en conexión con los seres de luz y aquellas personas que vengan, pues ese para algo que se ve, ¿sí? Ese es el regalo que nosotros esperamos que las personas que vengan a nuestros talleres, tanto el 19 en Buenos Aires como el 25 en San Juan y el 30 en Córdoba, y si es posible en Mendoza o en Bariloche, que también lo estamos barajando. Ah, te van a recorrer todo, se van para todos lados. No venimos porque decidimos venir, venimos porque es un sueño de años. Ya íbamos a venir el año 2020, pero se paró el mundo. Y para nosotros es un viaje de alma muy profundo. Yo he estado muchos años etéricamente en Lago Puelo, en Aurora, en Erx, en Isidris. Entonces yo por fin lo voy a pisar físicamente, que también es un reto, ¿no? Pero es un viaje de alma profunda y yo sé que vamos a una transformación personal, porque igual que en los talleres descubren cosas, también yo descubro cosas de mí misma interactuando con los demás. Entonces, para nosotros es un viaje de alma guiado por los de arriba, porque el plan era uno hasta este verano y cuando empezaron los eclipses de mayo-junio, los de arriba dijeron, esta ciudad no, esta se abre, aquí no podemos abrir todavía, se abrirá dentro de un par de años. Entonces es un viaje canalizado, no es un viaje, ahora agarro la moto y me voy vamos a Argentina. No. Es un viaje de responsabilidad, pero también de mucho amor para recibir. O sea, yo vengo a que me reciban, también a que me apapachen así muy grande. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero sin muchos dulces de leche, porque en la maleta no caben tantos, ¿sí? En el avión, no, la aerolínea argentina no emite más de 15 kilos. ¿Sí? Solo permite 15 kilos. Mira. Entonces, yo vengo de un avión internacional con 23 kilos por maleta, ¿qué hago de los otros 7 kilos, no? No, pero no te deja 23, sí. Aerolínea, ¿no?
¿No? 15 por maleta. De hecho, vamos a comprar una cuarta maleta para ajustar los 23 y que sean 4 de 15. Porque claro, estamos 3 meses fuera de casa. Claro, Y hay un zonas de montón. frío y zonas de verano. Aunque Sí. llevemos 2 vestidas de cada y los lavamos, pero 2 suéteres. Y cuando yo vuelvo a mi casa, paso de vuestro verano a 0 grados en Madrid. Yo Claro, tengo sí, yo un un abrigo y un par montón. de suéteres. Cuando vienen a Córdoba, ¿van a ir a Capilla del Monte a ver ERCS? Esta vez todavía no. Será para Ah, más adelante, de a ¿tienen poquito. el tiempo muy justo? No, es porque es un trazado espiral de conciencia, Ah, suave, listo. gradual. Entonces, los lugares como Capilla del Monte o como Lago Pueblo, Mm. muchísimos rincones, Como Aurora, donde o como vamos. Aurora, Aurora. son ascensores Sí. galácticos Ujú. que te llevan al punto que tú debes ordenar. La quinta dimensión no entiende de bien o mal. La quinta dimensión solo entiende de equilibrio. Entonces, a veces uno cree que tiene la ilusión que está preparado para, y llega ya, y hay gente que se vuelve loca, que se cree que es Sí. un encaje reencarnado, o la 500 María Magdalena /23, ¿vale? Y hay gente que descubre una humildad y una suavidad impresionante, porque es un cristal y te lleva a lo que tú debes incorporar a ti. Sí. Entonces, hay veces que, imagínate que yo voy a Capilla del Monte 2 días, me abre toda una memoria de no sé cuántos planos, y cómo voy el miércoles a la siguiente ciudad. No, claro, sí, sí, sí. Ese Entonces, será para otro momento. una cosa es cuando dices, bueno, tengo 15 días, voy a pasar mi crisis curativa, voy a ordenarme, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, cuando Pero vengan con ese tiempo yo los llevo porque para mí ir a Capilla del Monte, yo vivo en Carlos Paz, que es cerquita de Córdoba, pero no es Córdoba ciudad, cerquita. Así que estoy más cerquita de Capilla del Monte. Así claro, que pero hay que tener en cuenta que nosotros venimos ahora por orden de arriba. sí, Que sí, arriba sí. el 90% son intraterrenos, o sea, sería por orden de abajo. Sí. Y Se entiende, se entiende. el trazado no es mío, viene del otro plano. Tal cual, A veces sí. yo digo, quiero ir allá y arriba, no. José No, Luis, ¿y si vamos? No. O sea, así entonces, es. como buenos cristales humanos que somos todos los que estamos encarnados en la Tierra en este momento, despiertos o no, todos tenemos una presencia más fuerte o menos fuerte, como un alfiler de acupuntura en la madre tierra. Entonces, ahora estamos en el momento de aligerar ese cuerpo emocional nuestro para que no le hagamos daño a la madre tierra cuando caminamos con ella con nuestro pesar. Y eso es lo que se nos pide, que ese inconsciente colectivo que tú decías realmente haga sus deberes y que volvamos al gozo. Esa es en la fase 1. Después ya vendrá más fases. Ya Sí. haremos tierra para adentro y otras cosas. Vamos con la calma primero. Vamos con la primera, que ya bastante. Que Bueno, aún no la hemos tomado nadie. no, En la alegría de vivir. nos falta un poquito bastante. Bueno, un placer haber podido conversar con ustedes, la verdad. Bueno, los que los vemos ahora el 30 de octubre y aparte seguir en comunicación, porque es tan bonito poder llevar esto cuando uno lo comparte, ¿no? Es decir, esto, hoy podemos ser menos en el vivo, pero en realidad cuando uno lo comparte, yo siempre digo, le llega a esa persona justa que está esperando la palabra en el momento, ¿no? Uno no sabe todo lo que puede aportar con algo tan simple, ¿no? Con algo tan simple uno aporta a esa persona que está esperando una palabra que le ayuda a salir de su proceso. Entonces, bueno, esto es un aporte más a esa gente que necesita. Te dejo cerrar, José Luis, pero sí voy a decir una anécdota que dije una vez. Cuando alguien está llorando, tú no puedes ir a decirle que está viviendo una experiencia kármica para crecer su espíritu, porque es el doble cuántico de la abuela que se sana, el voto real. No, tú le das un abrazo y le dices, estoy aquí. Pues eso a veces es lo que más nos sana en los talleres o en los encuentros. Soy igual, paso lo mismo que tú y estoy aquí. Tal cual. Porque todos necesitamos ese abrazo cósmico. Tal cual. Y bueno, pues yo darte las gracias, Macarena, por permitirnos estar aquí y a todas las personas que han podido venir al directo y a aquellas que luego nos vean en diferido.
Bueno, muchas gracias. Los esperamos por Argentina con alfajores, dulce de leche, asado, no sé si comen carne, pero tienen de todo, de todo. Aparte nosotros tenemos las cocinas, nuestros abuelos nos hacían las comidas de ustedes. Así que es más. Bueno, gente, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Y acá la gente también escribe muchas gracias y nada. Abrazos ponen, aterrones, bueno, Sí. todos los lugares que queden. Muchas gracias, dicen. Así que bueno, muy agradecida de esto y nada, contenta de que sé que muchas de sus palabras van a llegar a todas esas personas que lo están necesitando. Incluido todos. Gracias. Gracias, Macarena, por tu Un abrazo mensaje. para ustedes muy, muy grande y Un un abrazo a abrazo. todos los que están acá y a los que se lo van a ver después. Gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Maca. Gracias.